Mateo capítulo 5, verso 17, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando hablamos de aquel hombre que apareció en Galilea hace más de 2000 años y apareció en aquella región enseñando de una manera extraordinaria, captando la atención de todos aquellos que lo oían. Cuando hablamos de aquel hombre que apareció en esta región haciendo obras asombrosas, liberando a endemoniados, sanando a enfermos y hablando como ningún otro ha hablado, sin duda estamos hablando de un ministerio extraordinario. No es extraño pensar que aquellas personas que vieron a Jesús en aquellos días, sus contemporáneos, tuvieron una reacción muy inquietante. Cuando las personas que lo escuchaban predicar y que miraban sus obras maravillosas, dice Marcos que las personas se asombraban, quedaban maravilladas. Marcos capítulo 1, verso 27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, cuando miraban a Jesús, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? El ministerio de Jesús fue muy controversial en sus días, desconcertante para muchos. Su ministerio era muy distinto al ministerio que estaban efectuando los líderes religiosos de su tiempo. Jesús era muy diferente. Los escribas y los fariseos tenían una manera de servir a Dios muy distinta a como Jesús llegó a hacerlo en sus días. Él comenzó a ser visto por las personas y ser cuestionado. Y las personas miraban a Jesús y empezaron a cuestionarlo porque decían, este hombre es muy irreverente. Este hombre sí hace cosas maravillosas, asombrosas, que deslumbran a muchos, pero lo que él está haciendo es muy irreverente a la ley de Dios. Ellos empezaron a cuestionar el actuar de Jesús y decían, él está quebrantando la ley. Él está pasando por encima de todo lo que ya Dios nos ha revelado, nos ha hablado. Recordemos que hubo detonantes en el ministerio de Jesús que hizo que este conflicto aflorara. Cuando los discípulos de Jesús recogían espigas el día sábado. La gente, hey, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué Él permite que eso suceda? Cuando el mismo Señor Jesús sanaba enfermos en el día sábado. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué autoridad tiene este hombre? ¿Está pasando por encima de la ley? ¿Está invalidando toda la revelación que Dios ya nos ha dado? ¿Qué está pasando con él? ¿Qué autoridad tiene? ¿Su autoridad acaso es mayor que la autoridad de la ley de Moisés? Los escribas, por una parte, los líderes espirituales,
no decían tener una autoridad propia. Los fariseos y los escribas no se adjudicaban una autoridad inherente a ellos mismos, sino que ellos decían, nosotros no tenemos autoridad, y si existe una autoridad en nosotros, no es nuestra autoridad, es la autoridad de la ley. Y nosotros nos dedicamos a interpretar esa ley. Pero ellos no ostentaban tener autoridad en sí mismo. Pero aquí está uno que se está presentando como con una autoridad espiritual, pero muy diferente a lo que todos habían visto en su tiempo. Ni los profetas, ni los fariseos, ni los escribas se habían comportado como este hombre que ha aparecido en este tiempo, como Jesús. Jesús era muy diferente. Hablaba muy diferente, como poseedor de una autoridad propia. Jesús no usaba la antigua fórmula de los profetas. Los profetas, cuando hablaban al pueblo, se dirigían en el Antiguo Testamento con una frase que les antecedía su discurso. Así dice el Señor. Pero vemos a Jesús usando palabras muy distintas. Podríamos decir opuestas. Vamos a ver en este mismo Evangelio de Mateo cómo él empieza a hablar con una autoridad inherente a él mismo y dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ustedes escucharon algo, pero yo os digo. Eso causaba gran inquietud en el pueblo. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Está invalidando acaso la ley? Algunas de las declaraciones más impactantes de Jesús fueron precedidas por la frase, de cierto os digo, yo os digo. Hablando él en su propio nombre y aparentemente con su propia autoridad. La pregunta es, ¿cuál era la autoridad de Jesús? ¿Cuál era su autoridad? ¿Se estaba oponiendo a la autoridad de la ley sagrada? ¿Se estaba Jesús oponiendo a la palabra de Dios? Bien, el versículo 17, Jesús tiene una respuesta muy concreta y clara a esos cuestionamientos. Jesús dice, no penséis así. ¿Ustedes piensan que yo he venido a invalidar la ley? Verso 17, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Creo que este ha sido uno de los problemas que se han suscitado, queridos hermanos, prácticamente durante toda la historia del cristianismo. ¿Cuál es la relación que existe entre Jesús y la ley de Moisés? ¿Cuál es la relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Tristemente, muchos cristianos no pueden dar una respuesta bíblica satisfactoria, apegada a la verdad, porque no lo saben, no lo saben. Este tema es muy importante, saber cuál es esa relación que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley de Moisés y la obra de Cristo. Cuando nosotros aprendamos a tener o tengamos un conocimiento adecuado, hermanos, vamos a poder acercarnos al Antiguo Testamento de una manera más provechosa. Cuando tengamos nosotros el conocimiento en pleno de esa relación que existe entre ambos testamentos, usted puede ir ya sea al Antiguo Testamento y al Nuevo y tener un gran provecho espiritual. Si no, simplemente irá al Antiguo Testamento y quedará más confundido de lo que llegó. ¿Qué es esto? ¿Qué son todas estas cosas aquí? Y esto es muy importante. Es muy recurrente hoy en día escuchar a muchos evangélicos decir, cuando se les habla acerca de la ley del Antiguo Testamento, decir, es muy común escucharles decir, es que eso es del Antiguo Testamento y eso ya no tiene nada que ver con nosotros. Bien, Jesús dijo, no penséis
así. No penséis así. Vaya a la escritura y vemos Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4. Dice la escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Resulta muy difícil para nuestra mente finita comprender qué significa eso. Aunque Jesús era plenamente Dios, y aunque Él estaba plenamente por encima de la ley, la Escritura nos dice que como Hijo de Dios, Él vino y fue puesto bajo la ley como alguien que vendría a cumplirla. El Hijo eterno de Dios se encarnaría y nacería bajo la ley. Esto es asombroso. Que el mismo Hijo de Dios fuese puesto bajo la ley para que la cumpliera. Este hecho, hermanos, nos habla de la naturaleza inviolable de la ley. No podemos quitar, transformar, modificar, hacer un lado lo que Dios ya ha dicho. La ley de Dios tiene una naturaleza absoluta, inviolable. Dios puso a su propio Hijo bajo la ley, porque lo que Dios ha dicho, Él no se puede arrepentir, Él no puede cambiar lo que Él ya ha dicho. Y la evidencia es que aún a su propio Hijo, Él quedó sujeto bajo la ley para darle un cumplimiento. Cuán cuidadoso fue nuestro Señor Jesucristo en guardar la ley de Dios. La obedeció hasta en los más mínimos detalles. Él fue puesto bajo la ley para cumplirla. Y no solo esto, no solo la cumplió, sino que vemos el ministerio de Jesús enseñando a otros a amar la ley, constantemente afirmando que existe una necesidad absoluta de obedecer los mandamientos. Al final de su vida vemos cómo nuestro Señor Jesucristo desafía a otros a que le señalen algún pecado. Él cumplió la ley plenamente. ¿Pueden acaso encontrar algo malo en mí? Y dice la palabra que nadie podía acusarlo de nada. Nadie pudo acusarlo ante la ley, porque Él vino a cumplirla. No penséis que he venido a abrogar la ley. ¿He venido a qué? Dice, a cumplirla. Jesús vivió la ley en plenitud y la obedeció a la perfección. Así es que no hubo nada, como dice el texto, ni una jota, ni una tilde. Eso para nosotros es complicado, pero quizás la manera de explicarse lo que significa es una jota, una tilde. Es como en nuestras letras, la I tiene un puntito, ¿verdad? Ah, bueno, el puntito de la I. Hasta eso cumplió el Señor. Es una manera de decir que Él vino a cumplir perfectamente toda la ley y no a abrogarla, sino a cumplirla. Así, hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue puesto bajo la ley y vino a darle cumplimiento a la ley. Así es que no debemos de pensar mal. Jesús inicia, esa frase me encanta, cómo el Señor inicia así. No penséis, no piensen mal entre lo que yo he venido a hacer y lo que ya es. No penséis mal entre la relación de Jesús y la ley. Tratar de entender, de hecho, hermanos, la obra de Jesucristo aparte de la ley, eso no solamente nos llevará al error. Y así es como muchos evangélicos
tratan de explicar el evangelio, un evangelio aparte de la ley. Y eso no es posible, eso solamente te llevará al error. Jesús dijo, no piensen así. Yo no he venido a abrogar la ley. Si no tenemos un entendimiento de qué significa la ley, estoy convencido de que nunca podemos tener un entendimiento claro de qué significa la cruz de Cristo. Así de importante es esto. Y si no entiendes qué es la cruz de Cristo, puedes estar confiando en un evangelio que no te salva. Así de importante es esto. Jesús lo dice en el sermón más importante que Él da, en el Sermón del Monte. Es importante aclarar esto. No piensen que he venido a abrogar la ley. He venido a cumplirla. Es importante tener un entendimiento adecuado de la ley para poder entender el verdadero significado de la cruz. La esencia del evangelio no es solo hablar de la cruz como un acto que Dios hizo, como una especie de película, esas que usted ve comúnmente, ¿no? De esas películas románticas donde al final uno de los amantes de la pareja romántica muere y ay, te quedas llorando porque al final se murió el muchacho. Y conmover nuestros corazones. Y muchos presentan un evangelio así. Un evangelio romántico donde nos hablan de la vida de Cristo y al final Él muere. Y eso lo que debe hacer es conmover tanto tu corazón, emblandecer tu duro corazón para que tú respondas a Dios. Y eso no es el significado de la cruz. El significado no radica allí, en ese tipo de amor romántico que muchos predican detrás de los púlpitos hoy en día. ¿Qué es la cruz? ¿Qué sucede en la cruz? El Evangelio moderno va a hablar de la cruz de una manera puramente sentimental. Serían algo así como aquellas mujeres que cuando Jesús iba cargando la cruz, cuando Jesús iba a morir en la cruz, las mujeres lloraban y lloraban. Y Jesús las reprendió. Ustedes no saben lo que está pasando aquí. Sus lágrimas son meramente sentimentales, porque están viendo como un fracaso, como algo muy triste. No entienden lo que está ocurriendo. Así muchos lloran frente a la cruz, como un acto puramente sentimental. Y creen que esas lágrimas son benéficas, cuando la verdad, esas lágrimas son dignas de una reprensión del Señor. No entienden lo que es la cruz, y sus lágrimas no les sirven de nada, porque no tienen entendimiento de lo que verdaderamente está pasando. La cruz no es un acto meramente sentimental, aunque el evangelio moderno así lo predique. Miran a la cruz como algo muy romántico. Qué romántico es que Jesús murió para que fuésemos al cielo, ¿verdad? No, la cruz no es eso. La esencia del glorioso evangelio de la cruz radica en algo muy distinto. Vaya a Romanos capítulo 3, verso 23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es el evangelio. A quien Dios puso como propiciación, como sacrificio
como aplacamiento de la ira. Eso significa propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para que manifestar un amor romántico, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de que manifestar amor romántico. Manifestar, dice, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea ¿quién? El justo. Dios quiere manifestar que su justicia, porque Él quiere ser conocido como ¿quién? Como el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Evangelio nos habla de justicia. El Evangelio nos habla de justicia satisfecha antes que nada. El Evangelio es que el hombre está en graves problemas porque hay una ley que Jesús no vino a abrogar. La ley está presente y el hombre está en grave peligro. Pero Dios, a través del Evangelio, a través de Jesucristo y de su sangre, Él quiere manifestar ¿qué? Su justicia. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, porque Él quiere ser conocido como el justo. Dios quiere ser conocido como el justo y el que justifica. No podemos entender verdaderamente el amor de Dios si no entendemos que ese amor de Dios está manifestado en dar el justo pago por el pecado. Piensen bien. No penséis que he venido a abrogar la ley. La ley está vigente. Y eso es para que el hombre tiemble. El hecho de que la ley esté vigente es un grave problema para el hombre. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice el texto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ese texto habla de amor? ¿O habla de justicia? ¿O habla de un amor que se manifiesta en lo que Dios ha hecho? Dios nos dio a su Hijo. Dios tuvo que darnos a su Hijo para que cumpliera la ley perfecta y santa. ¿Por qué Dios nos daría a su Hijo? Hay una ley que se tiene que cumplir y Dios toma a su propio Hijo y lo envía a que viva la vida perfecta y santa que los hombres no pueden vivir. Dios nos dio a su Hijo como un acto en el cual se efectuará justicia. Él nos dio a su Hijo para satisfacer las demandas de la ley. Él nos dio a su Hijo para cumplir cada uno de los mandamientos. Porque la ley tiene retribuciones. Si cumples la ley prometía la bendición de Dios y la comunión plena con Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Restaurar nuestra comunión con Dios, tener comunión con Dios. A causa del pecado hemos quedado separados de Dios y no podemos tener comunión con Dios porque Él es un Dios santo. Y si queremos tener comunión con Él, hay que cumplir la ley. Porque Él es santo. Él no comulga con el pecado. Pero dice la Biblia, Dios nos dio a su Hijo. Para que Él, ¿qué?
viniera. ¿Y cuál era la misión que Jesús tenía? Yo he venido a dar cumplimiento a esa ley. Y así tener todas las recompensas, las promesas que están prometidas en la Escritura. Él nos dio a su Hijo para cumplir la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Romanos capítulo 8, verso 32. Adelante. Dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué significa eso, escatimó? Bueno, tradúzcala una palabra que pueda entender mejor. El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La ley no quedó invalidada ni siquiera para su propio Hijo. Dios no hizo una excepción con su propio Hijo, sino que dice el texto que leímos hace unos momentos, fue puesto bajo la ley. Ni siquiera Él quedó libre de estar bajo la ley. Dios Padre puso a su Hijo bajo la ley y dice, y Dios no, ni siquiera Él perdonó. Esto nos habla de la naturaleza permanente de la ley de Dios. Ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo puede haber cristianos que piensen que ya no es necesario cumplir los mandamientos? Y me refiero a los 10 mandamientos, no a los 9. Quitemos el día del Señor. Me refiero a la ley completa, la ley moral de Dios. Si Dios no perdonó ni a su propio Hijo, ¿cómo piensas que vas a salir bien librado? Si no entiendes la ley de Dios, tampoco vas a entender la cruz de Cristo. La cruz no está ahí entonces para ser un tipo de influencia moral en nosotros. Cristo no fue a la cruz para conmover nuestros corazones endurecidos. Esa no es la enseñanza bíblica. Cristo fue a la cruz porque hay una ley inmutable y perfecta, una ley que no va a cambiar. Y si Dios Padre puso sobre de Él el pecado de todos nosotros, era necesario castigarlo. Porque hay una ley. Si Dios Padre puso sobre de Él, lo usó como nuestro sustituto, poniendo todas esas leyes quebrantadas que cometemos, todos esos pecados pequeños, horrendos. Si Dios puso sobre la vida de Jesús todos esos pecados, no podía dejarlo sin castigo. Porque hay una ley. Eso es la cruz. Es justicia. Nos habla de justicia, de satisfacción de la justicia de Dios. Cristo fue a la cruz, ¿por qué? Porque hay un juez justo que no puede dar por inocente al culpable. Cristo fue a la cruz a causa de la multitud de los pecados de su pueblo. Así es que el propósito de la cruz, querido hermano, no es despertar en los hombres compasión. Oh, cuánto amor. Él merece ser correspondido. La cruz solo se va a poder entender plenamente en función a lo que tú entiendas que es la ley de Dios. Si tú tienes un bajo concepto, un entendimiento o menosprecias la ley de Dios, tú no vas a entender lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que sucedió en la cruz es que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo unigénito de Dios, sufrió en su cuerpo el castigo que la ley demandaba a causa del pecado del hombre. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
La ley en el Antiguo Testamento condenaba el pecado y la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. La ley dice la paga del pecado es muerte. Y Jesús dice, piensen bien, yo no he venido a cambiar eso. Yo no he venido a cambiar eso. Yo no he venido a rebajar las normas de la ley. Yo no he venido a rebajar el castigo, no. Yo no he venido a cambiar lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya les ha revelado. Yo no he venido a cambiar eso. La paga del pecado es muerte. Piensen bien, yo no he venido a cambiar esas cosas. Yo he venido a cumplir la ley. Una de las formas de cumplir la ley, esas formas que Jesús hizo, fue vivir esa vida perfecta, cumpliendo la ley a la perfección. Pero otra manera de darle Jesús cumplimiento a la ley fue haciendo que esa ley quedara satisfecha cuando se ejecutara el castigo que se debía. La ley no es satisfecha hasta que el castigo se cumpla. No hay justicia plena hasta que la sentencia se ejecute. Entonces podríamos decir, se ha hecho justicia. Bien, Jesús vino a eso. Yo he venido a esto, a que la justicia quede satisfecha, a que la ley se cumpla de manera perfecta cuando en mi cuerpo se castigue el pecado de mi pueblo. Digámoslo de otra manera. Dios no nos perdona dejando el pecado sin castigo. Dios no perdona a nadie sin dar satisfacción a la ley. Si alguno de aquí ha sido perdonado, es porque el pecado ha sido castigado. Si alguno de aquí tiene la justicia de Dios, es porque su pecado fue castigado. La condena suya, alguien la pagó, alguien la sufrió. Si alguien de aquí piensa que es muy ligero pecar, al cabo es que luego voy a pedir perdón, no tiene un entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz. Todo pecado perdonado fue llevado en el cuerpo de Cristo y fue pagado en esa cruz. La ira de Dios cayó sobre su propio Hijo para satisfacer la ley. No hay pecado que no vaya a ser pagado. No hay ni un solo pecado que la ley no se vaya a encargar de hacer justicia y darle plena satisfacción, ya sea en Cristo, que el Padre se satisfaga en el castigo que hizo en Cristo, o dando el castigo eterno a todos aquellos que no creen en el Señor. Pero la ley se cumple. La ley quedará satisfecha, porque Dios es Dios justo y nunca va a dar por inocente aquel que es culpable. Si tú eres llamado inocente, si tú eres uno de los justos que Dios ha nombrado justos, ha sido porque el Señor Jesucristo ha llevado tu pecado a la cruz y lo ha pagado. Así de importante es la ley para entender el Evangelio. Digámoslo así entonces, Dios no nos perdona dejando sin castigo el pecado. Esto, ¿verdad?, sería una contradicción contra la naturaleza justa de Dios. Todo lo que Dios hace debe de cumplirse. Él ha dicho que el pecado debe castigarse con muerte. Y ni ustedes ni yo podemos recibir perdón de una manera distinta.
El pecado se debe de pagar. No existe otra manera. Dios no olvida. Dios no va a pasar por alto. Dios no lo va a meter debajo de la alfombra, la suciedad. Como, ay, bueno, Dios no va a esconder ni va a pasar por alto ningún pecado. La única manera en que podemos recibir la vida eterna, digámoslo así, no es aparte de la ley. Si no tienes una vida perfecta, el hombre no puede tener vida eterna. Si el hombre no tiene una vida perfecta, merece el infierno. Esa es la terrible situación en la que se encuentra el hombre. Esta es la desgracia del hombre, que la Biblia dice, no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Necesitamos que la ley de Dios y su justicia queden perfectamente cumplidas y satisfechas, y no hay ninguno bueno. Malas noticias. Pero las buenas noticias del Evangelio es eso. Hay una salida, hay un camino. El glorioso Evangelio nos está anunciando que Dios ha castigado el pecado en su propio Hijo, en el cuerpo santo, inmaculado de su propio Hijo, allí en la cruz. Él cumple la ley. Entonces, ¿qué es el Evangelio de la cruz? ¿Acaso es un acto de seducción, entonces, de convencimiento, de persuasión de Dios? 1 Corintios 15:1. Vayamos a la Escritura. ¿Qué es el Evangelio? Dice la Escritura, además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si reteniereis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. ¿Qué es el Evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras. Jesús dice en el Sermón del Monte, no penséis que he venido a abrogar la ley. Cristo vino y murió por nuestros pecados conforme a la ley. Conforme a la ley, como estaba escrito, la paga del pecado es muerte. Es necesario el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso estaba escrito. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No piensen que han venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplirla. Y fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Eso es del Antiguo Testamento? ¿Podemos desechar el Antiguo Testamento? El Evangelio, hermanos, nos habla de eso primordialmente. Una ley que ha tenido su cumplimiento perfecto conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, fue conforme a las Escrituras todo lo que Él hizo. De eso nos habla el Evangelio, de una ley cumplida, de una justicia que ha quedado plenamente satisfecha. Dios nos dio a su Hijo como el cumplimiento perfecto. ¿Qué vemos en las Escrituras? Muchas profecías vemos en el Antiguo Testamento. Y en Cristo se cumplen todos esos símbolos. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué significaban todas aquellas cosas? Los panes de la proposición. ¿Qué significaba el sumo sacerdote? Las vasijas. Todos esos símbolos, prototipos, sombras, profecías. ¿De qué se trataba todo eso?
Se trataba de lo que Jesús iba a venir a hacer. Él ha cumplido en forma literal cada uno de esos símbolos. Jesucristo con su vida y con su muerte es el cumplimiento absoluto de todos aquellos símbolos. Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda, Él es el sacrificio, Él es aquel cordero. Él ha presentado con su sangre en el cielo. Él se ha presentado ahí, presentando el sacrificio. De modo que toda aquella ley ceremonial ha tenido su cumplimiento en Él. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que, queridos hermanos, si el hombre quiere reconciliarse con Dios, si existe alguien que anhela el perdón de pecados, no existe ningún ritual religioso que se pueda hacer para borrar tu pecado. Y eso estoy hablando de que no vayamos a equivocarnos y a estar engañados creyendo que si vivimos una vida pecaminosa durante la semana y venimos a la iglesia el domingo, nuestros pecados ya son perdonados. No penséis así. No penséis así. Si el hombre quiere reconciliarse con Dios, no existe ningún ritual religioso que pueda limpiar el más pequeño de tus pecados. Si el hombre piensa, si quiere reconciliarse y encontrar el perdón por medio de cumplir la ley inmutable de Dios, es decir, si yo quiero, ahora sí le voy a echar ganas. No, de aquí en adelante le voy a echar ganas. Voy a cumplir los mandamientos. De aquí en adelante voy a buscar ser una mejor persona. Voy a tratar de ser la mejor versión de mí mismo. Bien, ve el verso 20 que Jesús dijo en el capítulo 5. Estamos en el capítulo 5. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, sino he venido para cumplirla. Bueno, pero si hay alguien que piense que puede también cumplirla, reformar su vida, como te enseñan en muchas iglesias del evangelio moderno, ¿no? Hay un gigante dentro de ti. Eres un campeón. ¿Quieres tomar ese camino? Lee el verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quieres tomar ese camino? Necesitas, a lo más que puedas llegar en ese camino que pretendes, tratando de mejorarte tú mismo, es hacer un escriba, un fariseo. Y vaya que estos hombres se esforzaban, por cumplir los mandamientos, escrupulosos. Vivían sus vidas cuidando los pasos que daba en el día sábado, cuidando las cosas más pequeñitas. A lo más que puedas llegar es hacer así. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Esa justicia no te va a alcanzar. Necesitas una justicia. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no vas a heredar el reino de los cielos. Necesitas una justicia más profunda. Así es que ese no es el camino. Podrías llegar a tener una justicia moral, una justicia externa, hipócrita. Y por más buena persona que pretendas ser, dice Jesús, necesitas una justicia mucho mayor. Piensen bien. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. La ley sigue vigente. Estás en graves problemas. La ley demanda cumplimiento.
Un pasaje del Nuevo Testamento que habla de eso, Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela desde los cielos. Está ahí, lista para caer sobre aquellos que aborrecen la justicia, que no cumplen sus mandamientos. Está ahí. No ha desaparecido. La ira está sobre el pecador. Está allí. Juan 3:36, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. ¿Por qué está la ira de Dios? Porque hay un asunto pendiente. No es una ira de que, ay, qué malhumorado es Dios. No, es un asunto de justicia. Es un asunto de que la paga del pecado es muerte y se tiene que dar castigo al pecado. Está ahí la ira sobre el pecador. Pero esa es la buena noticia, las palabras de Jesús, que Él ha venido a cumplir. Cristo ha cumplido plenamente la ley. La pregunta es, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo tendrá vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál es el camino que se ha abierto? ¿Cuál es la buena noticia? Que Él ha venido a cumplir la ley, a satisfacer la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que es necesario hacer? Crean. Crean. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que no tienen justicia, los que se ven como miserables. Son dichosos, bienaventurados, porque yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a satisfacer la justicia, a aplacar la ira de Dios. Y a todo aquel que en Él, que crea en Jesús, tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en Él, no verá la vida. No verá la vida. ¿Crees tú que solamente en Jesús ha quedado cumplidas las demandas de la ley? Si tú dices sí, bien, la Escritura dice, tienes vida eterna. Si tú dices no, yo ando por el camino de la moralidad. Yo me esfuerzo por ser mejor persona cada día. Yo confío en que voy a la iglesia todos los domingos, en que llevo mis ofrendas. Oh, yo confío en mi esfuerzo. No seas hipócrita. ¿No te has dado cuenta cuántas veces has fracasado? ¿Cuántas veces, a pesar de esos intentos que haces, te das cuenta de que no puedes? ¿Tu conciencia te da testimonio de que hay pecado en tu vida? No existe otro camino. Tengo buenas noticias para ti. Ese no es el camino. Cristo ha cumplido y ha satisfecho la justicia que tú no puedes alcanzar. Cree en Él. Aférrate a Él. Lamenta tu condición. Y confía en Él. Confía en Él. Dichosos, felices, los pobres de espíritu. Estas son buenas noticias sin duda. Que aunque la ley sigue vigente, está allí, esperando ser satisfecha, Dios nos ha dado a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Piensen bien. Pensemos bien. Si has andado en el camino de la moralidad o de la religión,
o de esa confianza desmedida en nosotros mismos, creyendo que podemos ser buenos sin Dios. Vuélvete al Señor. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él promete el perdón de pecados, la reconciliación a los que confían en Él. Vamos a orar.